porque la iglesia actual jerárquicamente no es débil, hermanos. Tiene 6.5, 6.8 billones de dólares. ¿Saben en qué están usando su dinero? El dinero de los diezmos sagrados, hermanos. Acá están los documentos. Yo tengo los documentos de esto y es interesante ver en qué están usando este dinero. Además de pagarle a incircuncisos para ir a tirarse en contra del mensaje de los tres ángeles, como lo han hecho, bueno, un caballero de nombre Robert Falkenberg usó 8.5 millones de dólares junto con una compañía católica en la cual estaba teniendo sus andanzas. Pero ¿saben dónde está el caballero Falkenberg? En la Asociación General, lo siguen pagando como pastor adventista, hermanos, con diezmo sagrado. Sí. Ok. Ya les voy a contar porque es parte de la apostasía Omega. Acá está una página. Esta página dice cómo la Corporación Adventista del Séptimo Día han invertido en la Bolsa de Valores, inversiones en la Bolsa de Valores por más de 470 millones de dólares a 35 años. Ahora, si eso no fuera poco, hermanos, 35 años, o sea, ellos piensan que Jesús no viene antes de los 35 años. Segundo, estos valores están puestos en Wendy's, en Pillsbury, Burger King, Boeing. La Boeing, ¿saben lo que es la Boeing, hermanos? Es una compañía que hace aviones de guerra y hace todo tipo de armamento nuclear para destrucción masiva en el mundo. La tengo cerca de la casa donde yo vivo, a uno de los lugares donde vuelan los aviones que prueban, que sacan ellos. Millones de dólares, hermanos, para hacer armas con el dinero sagrado, hermanos. Qué triste, ¿no? Diezmo o no diezmo, esto no tiene razón de ser, hermanos. No tiene razón de ser. Diezmo o no diezmo, no tiene razón de ser que Falkenberg siga siendo pagado allí en la conferencia general y que se le esté dando un lugar, porque tras que él no solamente usó 8,5 millones de dinero que no era de él, que robó, estaba usándolo con sistema católico, con gente católica en una sociedad. No solamente eso, sino que Falkenberg venía enseñando de que no se puede vencer el pecado y que lo único que importa es la justificación, no la santificación. Ideas de Jacques Sequeira, ideas de Calvino, hermanos. Bueno, esto es algunas cositas, pero, hermanos, hay, bueno, ¿cómo se llaman los que analizan los números? Un auditor de la Asociación General empezó a descubrir cosas muy raras y les dijo a los hermanos, siguiendo el paso de San Mateo 18, les dijo: hermanos, esto no está correcto, la Asociación General está malversando fondos, le están pagando a las esposas de los pastores más importantes como que si están ellas haciendo un servicio, vamos a decir un servicio bíblico, pero ellas no están haciendo nada más que quedarse en la casa y viajar con los esposos por allí y por allá. Y ese dinero era dinero de como $100,000 para cada una de ellas al año. Hermanos, está bien que sea un instructor bíblico, pero $100,000, ¿saben lo que es eso? ¿Cuánto tiene el año? 12 meses. 12 meses son 5 por 12, son como $6,000, $5,000 por mes. 8,000, gracias, porque 8,000, hermanos. Este Dennis, que fue el auditor del alto nivel administrativo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se lo acusó de una caída moral, porque él había protestado sobre estos puntos y había pedido que se arreglara. Y le dijeron: no hay necesidad de arreglar. Y él era auditor y él decía: sí hay necesidad de arreglar, no hay necesidad de arreglar. Finalmente lo acusaron para sacarlo de la Asociación General de un asunto moral. Estos eran los puntos que él estaba pidiendo que se hiciera un análisis, porque él veía que había malversación. Uso de una cuenta sin fin de lucro designada para estudiantes valiosos. El uso de esa cuenta para apropiarse de fondos para suplir salarios de las esposas de los líderes de alto rango de la iglesia. Se decía que ese era un dinero para estudiantes con necesidad, pero se lo agarraban las esposas de los pastores. Segundo, malversación personal y mal uso de fondos de la Agencia para Desarrollo Integral, Organización de Adventistas de Auxilio a Indigentes. O sea, el gobierno daba $5 millones para hacer un pozo de agua en el país tanto, ¿y qué llegaba al país tanto? 1 millón. 4 millones desaparecían por arte de magia.
¿Quién se lo agarraban? Los altos funcionarios. Pero eso sigue sucediendo hoy en la estructura. ¿Saben por qué? Porque a eso se dedican, hermanos. 35 millones gastados, 35 millones de dólares gastados anualmente para sostener burocracias regionales en las uniones. Ustedes saben que las uniones no son necesarias y las mantienen y mantienen asociaciones que no serían necesarias porque el Señor dice que la iglesia tiene que mantenerse en una estructura más bien simple donde se busca, ¿no es cierto?, lo que Dios dice. 35 millones gastados anualmente para sostener burocracias regionales o de unión. El cuarto punto, no auditan ni aceptan que los auditen de un fondo confidencial de 20 millones del Fondo de Misión Global controlado por el hermano del presidente, una persona que ni es adventista, un tal Robert Falkenberg es Bob, no, el otro es Donald Falkenberg. Una familia de corruptos, hermanos. Yo escuché lo que dijo el padre de Falkenberg cuando estaba muriendo y le dice: hijo, por favor entrégate al Señor porque el Señor no nos puede perdonar con todas las cosas que hemos hecho. Y el hijo le dice: papá, ya fui demasiado lejos. Y era todavía cuando era presidente. Un bajón de $1 billón en una cuenta de fondo de retiro de los adventistas. Un fondo exento de impuestos en beneficio dado a personal no ministerial y préstamos libres de intereses dado a líderes de la iglesia para comprar casas nuevas. ¿Será que ustedes desconocen esas cosas? Acá en Chile está pasando. Se compran carro nuevo. En Argentina pasa lo mismo. El hermanito no tiene ni para caerse muerto. El hermanito va y pide a la asociación: por favor, 10 Biblias. No hay dinero. Y miran hacia afuera los carros nuevos, hermano, de la Toyota, de la Nissan. Y uno dice, pero... Y yo sé que hay gente que ataca y dice: miren ese cómo está hablando. Si a Sagarra lo atacaron, ¿cuánto más me van a atacar a mí, hermanos? Porque Sagarra lo ha dicho de una manera muchas veces como burlonamente, porque él tiene esa forma de hacerlo. Pero, hermano, esto está todo documentado. La iglesia haciendo negocios con subcontratistas que son líderes de otras iglesias y líderes de la iglesia adventista. Presidente de la iglesia coge golpes por atrás de un vendedor de autos. Una pérdida masiva de fondos de iglesia debido a negocios fracasados encontrados en gastos hechos por los dirigentes de la iglesia puesto en inversiones. Otro que le va a doler mucho. Un gran porcentaje de los hospitales y de los sanatorios adventistas del sistema adventista de salud en Estados Unidos están en íntima relación. ¿Cómo se dice cuando las entidades se han fusionado con el sistema de salud de la Iglesia Católica Romana? Ustedes dicen, ¿qué? Iglesia Adventista, dice así: Sistema de Salud Adventista, Sistema de Salud Católica, Porter Care. Con las hermanas no sé cuánto, carmelitas, no son carmelitas, son las hermanas de no sé qué, las hermanas de la caridad, a eso son, las hermanas de la caridad y el sistema adventista. Y usted dice, pero ¿por qué los hospitales se unen justo con Roma? ¿Por qué no se unen con los bautistas que tienen también hospitales? ¿Por qué no se unen con los metodistas que tienen hospitales? ¿Por qué no se unen con... ¿Por qué unirse con los católicos? Porque son nuestros hermanos, dicen. Las Naciones Unidas, Su Excelencia J.B. Reed, discurso ante la 57 sesión de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, Toronto, Canadá, junio 30 del 2000. Lo que ustedes van a ver en un video después, que es donde vienen las Naciones Unidas a salamerear a la iglesia adventista y a pasar la vaselina y todas esas cosas, es decir, qué contento que están porque pueden unirse en trabajo, mientras que el mundo está hablando de que las Naciones Unidas son tan malas. Ellos saben que la iglesia adventista con ADRA, con esto, con lo otro. Ay, hermanos, si ustedes supieran las cosas que están haciendo ADRA, ustedes se caen de espalda, o sea, caen así, ¡tac! Pero ADRA está sirviendo a la comunidad mundial, ¿no? Bueno, estos son de las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas son los que están persiguiendo al pueblo de Dios, y son los que están poniendo leyes para perseguir al pueblo de Dios, y la jerarquía adventista del séptimo día está de la mano y a abrazos con las Naciones Unidas. Acá está ¿cómo se dice? El gran discurso que dio este hombre, parecía un pastor adventista, media hora ahí en Toronto. Después de esto él se sentó, él hizo así, dio el discurso, ¿no? Como pastor, y después se lo entregó al material, hay mucho así, se lo dio al pastor Wilson, creo que fue, estaban todos ahí atrás, y entonces en ese momento estaban todas las banderas estaban puestas y había un pedestal en el centro más alto, y ese estaba vacío.
estaban todas las banderas puestas de un lado y del otro, ustedes lo van a ver en el video. De repente de atrás viene avanzando, hay gente que dice que es un jesuita, otros que yo que sé quién es, pero evidentemente es un representante del Vaticano, y entonces viene caminando junto con una dama y ponen la bandera del Vaticano ahí en el pedestal del medio, y entonces toda la gente empieza a aplaudir y se paran, hermano, y hay silbatos, o sea, homenajean a la abominación desoladora. Porque eso es lo que es, hermanos. O sea, ustedes llámenlo como quieran, la abominación desoladora es aquello que viene y que quita lo santo, pero es que hace rato, hermanos, están haciendo esas cosas. Entonces, no cerremos los ojos como hace el avestruz, metamos la cabeza dentro de la arena, porque nos van a pasar por encima y va a haber un desplumerío impresionante. Veamos lo que está pasando, hermanos. Aquí hay más material, yo después ustedes lo pueden fotocopiar. Hermanos, vamos a leerle las partes que están registradas en Mensajes Selectos, tomo 1, página 190 en adelante. Anótenselo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 190 en adelante. ¿Qué está allí dado? Allí está dado algo que se llama apostasía omega. Ustedes escucharon ayer lo que dice esa cita de Review and Herald, donde habla acerca de que si siguen haciendo lo que están comenzando a hacer, de defender el domingo desde las plazas públicas, defender el domingo desde lugares abiertos, desde las iglesias, aquellos que dicen ser el pueblo de Dios, que dice profeso pueblo de Dios, que Dios tiene una contienda, una controversia con su profeso pueblo, ¿por qué? Porque ellos no están haciendo lo que hizo Nehemías. Si se acuerdan que lo leímos ayer, ¿qué va a pasar con la estructura? Va a ser barrida, barrida. Después se la puedo leer de nuevo. Bueno, sí, todas esas cosas, pero ¿qué dice de la estructura? Barrida. ¿Qué significa una estructura barrida, hermanos? Cuando ustedes barren algo, ¿qué hacen? Lo echan a la basura, desaparece. Voy a leerles un comentario de Elena G. de White de 1908 en esta línea de lo que es la apostasía omega, porque es interesante lo que ella dice. Este es un comentario, no está ni en ningún libro. Parece que es un sueño, una visión, pero sí les voy a decir dónde ustedes pueden ir a estudiar adicionalmente este material, y sí están los libros. Ustedes lo pueden ver en Joya de los Testimonios, Testimonios para la Iglesia 5, página 129, 452, Testimonios para la Iglesia 6, todo esto yo lo voy a dejar y lo van a poder fotocopiar, hermano, así que no anoten tanto. Testimonios para la Iglesia 6, 396, 400, la 401, Testimonio para la Iglesia 8, 315, Gran Conflicto de los Siglos, 608, la 610, Evangelismo 693, Review and Herald 1905. En todos esos lugares está escrito lo que yo voy a leer. Esto es otro, porque esto dice un comentario dado por Elena G. White en 1908. Una terrible tormenta de la persecución para el pueblo adventista del séptimo día. La hermana White nos dijo, mientras los tres estábamos parados en la plataforma del ferrocarril, le está hablando al pastor D.E. Robinson, esposo de la nieta de la hermana White, y a la hermana McInterfer. La hermana White nos dijo, mientras estábamos parados en la plataforma del ferrocarril, 1908, que sobrevendría una terrible tormenta de persecución como un vendaval que no deja nada en pie. No se podía distinguir ningún adventista después de la tormenta. Ellos, al igual que los discípulos, desampararon al Mesías y huyeron. Todos los que buscaban posición nunca más fueron vistos. Luego de la tormenta vino la calma. Entonces los adventistas se fueron levantando como una gran manada de ovejas sin pastor. Se unieron en oración sincera para pedir ayuda y sabiduría, y Jehová les contestó al ayudarles a escoger líderes entre ellos, que nunca habían buscado cargo ni posición anteriormente. Ellos oraron fervorosamente por la ayuda y la unción del Espíritu Santo que fue derramado sobre ellos, capacitándolos en forma cabal y completa para el servicio. Entonces salieron diáfanos, claros como la luna, transparentes y refulgentes como el sol, y armados como un ejército con estandartes para dar el mensaje final a todo el mundo. Quedé asombrado y le pregunté si eso se aplicaba a Loma Linda, ya que hacia ese lado estábamos mirando, al sanatorio de Loma Linda. Ella respondió diciendo que se aplicaba a toda la denominación mundial. Quedé estupefacto y no hice más preguntas.
Lo pueden contratar en todo ese estudio adicional donde está allí. La iglesia de Dios nunca va a caer, aunque sea débil e imperfecta, no caerá, y está hablando de la iglesia. La iglesia son los fieles, la iglesia es el pueblo. Bueno, si ustedes lo quieren, métanse en la internet o busquen el hospital en la zona de Colorado. Ese es el hospital más grande. Ahora ellos en Estados Unidos tienen el sistema más grande, Adventistas y Católicos Unidos. Ya no es el ECU, Evangélico y Católico Unido. Adventistas y Católicos Unidos, ¿en qué? En el sistema más grande de salud que tiene Estados Unidos. Fusionados los dos, hermanos. Cuando yo les lea el sueño terrible de la hermana White, ustedes van a decir con razón que ella veía ese sueño y no lo entendía. A Falkenberg ¿Saben quién lo hizo caer a Falkenberg? El Papa. El día que él estaba sacando, el 7 de julio del año 1998, la Dies Domini, ese día a la madrugada sacaron a todos los grandes, ¿cómo se dicen los periódicos? El tema de Falkenberg. ¿Y por qué lo sacaron a todo el mundo? Porque ellos querían que, o sea, ellos cuando sacan una encíclica siempre sacrifican a alguien. Ese es el sistema. Sacan una encíclica, ellos tienen que demostrar que ellos están al control. ¿A quién le sacrificaron? Al presidente de la corporación adventista. ¿Y por qué lo sacrificaron? Porque él estaba metido con ellos. Es como la mafia. Ustedes vieron que la mafia, cuando dan un golpe, demuestran quién está en control y matan y mandan a matar a quienes ellos saben que va a doler más. Yo no sé si Judas o no Judas, lo que sé es que estaba en una gran porquería robando y bueno. Mateo 7, 15 al 16, guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. 10, 26, así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 254. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Ya están comiendo, hermanos, ya se está comiendo esto que es fruto de sus propias obras. Testimonios, tomo 3, página 254, la misma página. ¿Quién puede decir con verdad nuestro oro es probado en el fuego y nuestras vestiduras no están manchadas por el mundo? He visto a nuestro instructor señalar vestiduras que se daban por justicia. Al desgarrarlas, puso al descubierto la suciedad que cubría. Luego me dijo, ¿no puedes ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter? ¿Qué pues? La ciudad fiel ha venido a ser una ramera. La casa de mi padre es hecha un lugar de comercio. ¿De dónde se ha retirado la gloria? No, ¿de dónde se ha retirado la gloria y la presencia divinas? Por esta causa hay debilidad y falta de fuerza. ¿Qué dice esta cita, hermanos? Que la gloria y la presencia divina se han retirado. Claro, de eso no es. El Señor dice que Él no está en eso. Y hay hermanos que vienen, yo voy a ser fiel a este sistema, aunque me maten. Está bien, hermanos, si esa es la decisión suya, sea fiel. ¿Qué puedo hacer yo? Yo quiero ser fiel a Jesús. Bueno, este material lo van a tener, acá está hablando de Falkenberg cuando él da, en esto todavía creemos. ¿Escucharon ustedes? O todavía creemos en su venida. Cada cosa, pero impresionante, hermanos. Miren, les leo para que entiendan. Sí, podríamos hacernos preguntas acerca de Elena G. White y sus escritos. Esto es Falkenberg escribiendo. Al igual que podríamos hacernos sobre la Biblia y sus autores. Al igual que los escritos bíblicos, Elena G. White era un ser humano con defectos, aunque era una cristiana sólida. Como los escritos bíblicos o los escritores bíblicos a veces malinterpretaban lo que Dios les comunicaba. Como ellos a veces utilizaban fuentes no inspiradas para ayudarse a expresar su mensaje de Dios. Como ellos no siempre explicó qué fuentes había usado. Y como la Biblia, sus escritos contienen discrepancias. Hermanos, esto está duro, ¿no es cierto? Un líder diciendo lo que se le antojó. Digan que Dios, sea con el Papa o sea con quien sea, lo sacó de encima, hermanos. Pero no del todo, porque todavía le siguen pagando. Porque esa clase de líderes, hermano, uy, qué terrible, hermanos. Bueno, esto se llama escrito está. Y no son otra cosa que documentación puesta en paralelo a la palabra de Dios y al Espíritu de profecía. Y viene de los hermanos del Salvador. ¡Qué tremendo! Ellos estudian con esto como muchas veces parte de la escuela
sabática. Acá está, ¿no es cierto?, en el Centinela, la llama seguirá ardiendo. En el Centinela, hermano. ¿Ustedes conocen el Centinela? ¿Han escuchado el Centinela? Es la revista adventista o algo así. Ajá. Qué lindo, ¿no es cierto? Dándole, como decía el hermano Fuentes anoche, ¿no?, de aquel que habla de nuestra profeta, hermanos, y de la santa mujer de Dios, la Teresa de Calcuta y la otra de allá, de la Lady Di. Bueno, no habrá una nueva organización. ¿Creen ustedes que no habrá una nueva organización? No, no habrá. Dios ha organizado su iglesia, y su iglesia no va a caer, hermanos. Nunca cayó ni nunca caerá. Ahora escuchen, ¿quién está haciendo la nueva organización? ¿Sabían que en 1995 en la Asociación General, Folkenberg y una lista de secuaces cambió el nombre Adventista del Séptimo Día por un nombre que se llama Centro para el Liderazgo Global, Incorporado? Yo tengo en Estados Unidos, no sé cómo se me pasó que no lo traje, pero tengo la lista, ¿no es cierto?, de los que estuvieron ahí presentes en esas mismas reuniones, porque eso salió de un libro así que es súper secreto, hermano. Ese libro no lo tiene nadie, ni los pastores, ni nadie. Lo tienen metido cada unión y cada división del mundo. Y ese sí, es un libro especial donde están los acuerdos que ellos van haciendo y cómo van cambiando todas las cosas de Dios. En 1995, ¿y cómo lo pude yo tener? Porque yo no tengo el libro, yo tengo 3 o 4 páginas, porque alguien que trabaja en el servicio secreto de Estados Unidos fue adventista, pero la madre le dijo acerca de ese libro, porque se había enterado por no sé quién, y entonces él, en el servicio secreto de los Estados Unidos, llamó a la Asociación General y dijeron, ¿y usted quién es? Soy fulano de tal, con el número tanto, trabajo para tal agencia. Ah, ¿qué quiere? Quiero copia del libro tal y tal y tal. ¿No? Quiero copia del libro tal y tal y tal. Se lo exigimos. ¿Y qué hicieron? Vaya el libro copiado. ¿Por qué? Porque una corporación depende del gobierno. Entonces le tuvieron que hacer caso. Y ese es hijo de una hermana adventista. Le pasó la información a la madre, y la madre se la pasó a otra persona, y un día me la hicieron llegar a mí, y yo dije, le cambiaron el nombre, qué bárbaro. Y ahí están los nombres, cómo hicieron. Inclusive cambiaron el sistema de poder hacer, ¿cómo se dice? Aplicar disciplina eclesiástica. Antes era la iglesia la que aplicaba la disciplina eclesiástica, ¿no es cierto? La hermandad de las iglesias tenían que aplicar la disciplina eclesiástica si había una iglesia que estaba apostatada. ¿Saben cómo se aplica ahora? Porque ellos cambiaron todo. Y ahí dice, en el acuerdo tanto, y yo tengo todo eso. ¿Saben cómo lo cambiaron? Dice, no, la disciplina eclesiástica va a venir de arriba para abajo. La Asociación General quiere disciplinar a un miembro de donde sea, mandan a decir ese miembro queda excluido y punto. No se le hace juicio, nada, porque está en apostasía. Interesante. Bueno, ustedes se dan cuenta que quien cambia y la nueva organización no es aquel que quiere mantener en alto el estandarte ensangrentado de Manuel, el que está reparando los portillos antiguos. Ese no es nueva organización, hermano. Eso es hacer lo que Nehemías hizo. ¿Cuál es la nueva organización? Los que venían a querer dejar que él no hiciera eso, y que le decían mentiras y falacias, y le venían a invitar a una reunión y le decían que el Señor había hablado con ellos y que él tenía que ir a escucharlos. Nehemías, digan que Nehemías nos dejó un buen ejemplo, que dice que él se había puesto a trabajar y lo que el Dios le había pedido, punto. Eso es lo que él hacía, y no le daba ni la hora, hermanos. Dele, trabajando, porque Dios le había dicho, hay que construir o reconstruir la muralla. Yo les voy a leer en mensajes selectos. Les voy a dar los 12 puntos. Pero antes le voy a decir lo siguiente. Acá hay una cosa muy interesante. Esto está en un trabajo que se llama Testimonios para el Sur de África, página 7, que es inspiración de Dios a través de su sierva. Testimonios para el trabajo en Sur de África, página 7. Dios tiene una iglesia, y esa iglesia es organizada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, Jesucristo mismo siendo la principal piedra del ángulo. Si dejamos de enseñar y de predicar y de funcionar de acuerdo a los principios del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, hemos descendido del fundamento y comenzamos una nueva organización. Miren lo que dice Conflicto de los Siglos, página 55. Los romanistas
se han empeñado en acusar a los protestantes de herejía y de haberse separado caprichosamente de la verdadera Iglesia, pero estos cargos recaen más bien sobre ellos mismos. Ellos son los que arriaron la bandera de Cristo y se apartaron de la fe que había sido dada una vez a los santos. Pregunto, ¿no es exactamente lo que están haciendo los que dicen liderar la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Ellos se han apartado de los profetas, de los apóstoles y de la piedra angular, y ahora miren lo que dice como se dice, una proyección de la apostasía omega. Y era una posibilidad en el tiempo de la sierva de Dios. Primero, los principios de la verdad que Dios le ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Los principios, ¿qué son los principios? Los mandamientos de Dios, los testimonios, el estandarte, todo lo que Dios nos ha dado como pueblo sería descartado, dejado de lado. Nuestra religión, dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 190 o 193, nuestra religión sería cambiada. ¿Se está cambiando la religión? ¿Qué es eso de hablar de la Eucaristía? ¿Qué es eso de hablar de que el bautismo puede ser por aspersión o por inmersión y que puede ser en esa iglesia o en esta iglesia? ¿Qué es eso de la Pascua y de unirse todos en la Pascua y en el domingo de resurrección? Hermanos, nuestra religión sería cambiada. ¿Eso quiere decir que usted y yo tengo que cambiar? Megeneito, dice el apóstol Pablo en el idioma ahí del Nuevo Testamento, en el griego koiné, megeneito, de ninguna manera. Segundo punto, ustedes fíjense, si todo esto no está pasando, están llevando a adorar a la gente, a prender velas, la música que está entrando, todo esto cambiando la religión. El primer punto, que era en el tiempo de ella condicional, ya está. Segundo punto, los principios fundamentales que ha sostenido la obra desde el siglo XIX serían considerados como error. ¿Se acuerdan que yo les dije ayer, 1863, se organizaron, después de casi 20 años, que habían estado funcionando como iglesia, que eran adventistas del séptimo día, ellos se organizaron en lo que era la hermandad de iglesias. Y ya en el tiempo de Butler empezaron a hablar de que había necesidad de un, manual de iglesia. Y el Señor dijo, no hay nada de manual de iglesia, el manual de iglesia está acá. ¿Qué manual de iglesia? ¿Para qué quieren buscar manual de iglesia? La 27 doctrina fundamental, hermano, nefasto. ¿Saben lo que dijeron allá en esa acusación que hicieron al pastor Rafael Pérez? Estaban todos los... Tendría que contarles, acá me pidieron que cuente un poquito. El pastor Rafael Pérez era un pastor que junto con el pastor Gambetta abrieron una iglesia en West Palm Beach, en Florida. Y él trabajaba, se preparó para ser cura. Y dejó de ser cura por estudiar la Biblia, Daniel y Apocalipsis y el conflicto de los siglos. Y se vino de su país a Estados Unidos y empezó a estudiar y se metió a ser ayudante de pastor, hizo el teológico y entonces fue a trabajar a una asociación. Y mientras trabajaba en esa asociación, la gente empezó a venir mucho a su iglesia porque es un pastor que predica muy lindo, muy simple, muy sencillo, chiquitito, es más bajo que yo y yo no soy muy alto. Así que, pero grande, hermano, empieza a predicar y predica y predica. Y claro, él tiene fuego porque él era católico y cuando él encontró todo lo que es la verdad, le llamó muy poderosamente la atención y entonces él entendió, leyendo el evangelismo, que dice en una parte acerca de nuestro trabajo en las ciudades, colóquese nuestro mensaje, especialmente el de los 3 ángeles, en los periódicos seculares y hágase circular este mensaje para que la gente lo puedan conocer. Y él dijo, listo, entonces vamos a poner el mensaje de los 3 ángeles, hizo un asunto ahí, la última advertencia para la tierra, y lo puso en 2 páginas, primero en sus zonas, las 2 páginas principales del diario, ¿no? Y yo lo tengo. ¿Tengo o no tengo? Sí lo tengo. Para que lo vean. Este fue el pecado del pastor Rafael Pérez. Colocar en los diarios la última advertencia para la tierra. Ruina vendrá sobre el planeta. La libertad de conciencia amenazada bajo una ley nacional del domingo. Todo principio de la Constitución norteamericana será repudiado.
Estaba solamente poniendo lo que nosotros conocemos como pueblo de Dios. Y entonces la marca de la bestia, qué significa el sábado, un diálogo con Dios acerca del sábado, quién puede estar listo para prepararse y no ser destruido, etcétera. Bueno, todo esto en base a Daniel, Apocalipsis y el conflicto de los siglos, tomando todos los textos bíblicos de la Biblia católica. Ay, ay, ay. Tocó por ahí algún dolorcito de algún sistema. Entonces le dijeron a la iglesia adventista, ¿qué está haciendo esa persona? Lo primero que hicieron fue desglosarlo. Le dijeron, usted no puede seguir presentando esas cosas, así que si usted sigue lo vamos a borrar. Y lo borraron a él y a toda la iglesia. Entonces él siguió haciendo eso. Después que lo borraron, rapidito le aplicaron la acusación legal de que él no era adventista del séptimo día y como tal no podía usar el nombre adventista del séptimo día, porque ellos tenían Iglesia del Evangelio Eterno, adventista del séptimo día. Y esa fue la gran cosa que le dieron. O sea, era la justificación, hermanos, para atacar que él no pudiera estar haciendo esto. Porque lo querían meter en la cárcel, él todavía estaba fuera, libre por el poder de Dios, ¿no? Y entonces el ataque fue largo, tedioso, hicieron así un montón de análisis y cosas. Finalmente llegó el día y fueron a los juzgados. Y los que representaban, el ataque vino de la iglesia corporativa hacia el ex pastor e inicuo, ¿no? Porque ellos decían, él no es ni adventista, es lo peor de lo peor. Pero ellos lo echaron, hermanos. Entonces lo llamaban que él no era adventista ni pastor, pero ellos lo echaron. Interesante, yo pateo a mi hijo a la casa y le digo, tú no eres hijo mío, porque lo pateé afuera, ¿no? Sigue siendo hijo. El asunto que allí los que estaban representando la iglesia adventista del séptimo día, corporación, entendamos la diferencia, porque eran dos partes de la iglesia adventista del séptimo día, ¿no? Una era la parte corporativa y la otra era la parte laica, tal cual. La parte corporativa, echándole, ¿no es cierto?, el infierno a este caballero. ¿Quiénes eran? 3 abogados católicos y 1 bautista. Ni uno adventista. ¿Saben cuánto van cobrando ellos por este asunto? De dinero de diezmo sagrado, cerca de $12 millones. 4 abogados en el lapso de 3 años. Ahora, ¿a usted les parece que eso es de Dios? ¿Para qué es el diezmo? Para pagar a pastores a dar el mensaje de verdad. ¿O es para pagar a los católicos? ¿Es para darle a Folkenberg que se lleve 8 millones y medio con otros católicos, bautistas? ¿Es para eso? Y acá ellos dicen, con un documento que yo lo tengo y se lo voy a mostrar, que de los diezmos ellos sacan para pagar litigios y abogados. Triste, ¿no? Esto fue lo que hicieron en Guatemala. La última advertencia para la tierra. La última advertencia para la tierra trae, como ustedes ven acá, 3 ángeles volando, mensaje del Apocalipsis, el futuro del mundo, apostasía y ruina nacional. Y entonces, lindo, en 2 páginas. Los hermanos allí que estaban deseando poner esto en los periódicos. Cómo vendrá la ruina, la ley dominical, que es el sábado, y en la parte de atrás, la reforma en pro de la salud. Bonito, hermanos. Más lindo que ese que les mostré. ¿Y saben? Esto tenían planes de ponerlo 4 veces en el diario, pero lo pudieron poner solamente 2 veces, porque de parte de la asociación sacaron un comunicado diciendo que este material no es material que aprueba la asociación y por lo tanto es contrario. Yo se los leo para que ustedes lo tengan con palabras de la asociación, no mis palabras. Adventistas, mensaje a la población, Guatemala, viernes 16 de julio de 1999. Desmienten comunicado. ¿Qué es lo que desmienten? Desmienten comunicado. Mensaje a los 3 ángeles, lo desmienten. La misión de Guatemala de los Adventistas del Séptimo Día explicó que es ajena a publicaciones de campos pagados ofensivos, tanto para ella como para otras comunidades cristianas. El mensaje de los 3 ángeles, ofensivo para la misión de Guatemala. ¿Por qué? ¿Porque dice la verdad? No. Escuchen por qué. Porque fueron hechas por personas separadas o expulsadas de la grey. Y después dice,
Los mensajes angélicos del libro de Apocalipsis han causado confusión y desagrado en la comunidad cristiana de Guatemala por la creencia que fueron publicados por miembros laicos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, lo cual no fue así. Mentira, mi hermano, estás mintiendo, dijo René Armando Martínez Ramírez, presidente de esa misión. Claro que fue así, fue por laicos adventistas. Claro, pero no laicos que ellos controlan. La misión de Guatemala de los Adventistas del Séptimo Día hace esta aclaración a la opinión pública, a medios de comunicación y a personas que pudieran haberse sentido ofendidas por tales anuncios. Les ofende que se diga la verdad, les ofende que se mencione, que se dé el mensaje a los tres ángeles, les ofende que se repartan los conflictos de los siglos. A ellos les ofende todo, hermanos, menos el dinerito, eso no les ofende. ¿Se acuerdan que hablamos del material ese de los mosquitos? Acá está. Después lo pueden ver. Ahí atrás están todos los hermanitos y los pastores bautizando en Puerto Rico con sotanas católicas. Interesante, ¿no? Pero esto pica fuerte, hermanos, porque le cae así, ¡sac! ¿Ven? Entonces así, se los pone así y ustedes abren la mano y salen volando. El mosquito. Pero este otro que se llama moscardón. La marca de la bestia, el 666. El primer ángel de Apocalipsis 14:6, falsa adoración. Constantino, fundador de la Iglesia Romana Universal, predicha en 2 Tesalonicenses 2:3-4 como la apostasía y el anticristo. Adorando a Pedro, Cristo es la única piedra, el Espíritu Santo el único vicario. Pedro era casado. ¡Oh! Y van, todo en colores, ¿eh? Adorando a Semiramis, reina del cielo. Adorando a Lucifer en forma femenina. Tremendo, hermanos, esto. Adorando a la cruz de Tamuz y a otros. El 666 como calcular el número de la bestia. Participando en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Hostia y pan pagano. La Iglesia Romana mató más de 100 millones de cristianos en el nombre de Dios. Y ahí está lo que hicieron los jesuitas en la Edad Media. El segundo ángel, pecados graves en el mundo evangélico. Domingo, marca de la bestia versus sábado, sello de Dios. El domingo como marca católica de su autoridad, venerable día del sol. ¿Cómo han cambiado la ley de Dios? ¿A dónde van los muertos? Parece que están despiertos estos hermanos, ¿no? El cuarto ángel, evangélicos unidos a Roma. Y más abajo, el adventismo también adora al Dios sol. Figuras adventistas en las lecciones de la escuela sabática. Ahí hay un sol y dice mi Padre y mi Dios. Y después hay 3 soles, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El logotipo adventista de la cruz y la llama católica, sustituto de los 3 ángeles. ¿Ustedes se han preguntado por qué es que han cambiado los logotipos, hermanos? Bueno, y acá al final le da hasta los mismos reformistas, pues los reformistas dicen ser el pueblo puro, ¿no es cierto? El quinto mensajero es la voz de Dios, y entonces yo me sonrío porque esto lo ayudaron a cotejar hermanos reformistas. Figuras de semidesnudos en el reformismo, en todos los materiales que ellos presentan para la salud, figuras pero realmente malas, ¿eh? Entonces ellos dicen ser el pueblo puro, no es tan puro, porque Dios está trayendo reformistas a este mensaje y los está haciendo ser parte del pueblo final, del remanente. Ellos tenían otro plan y era, esto lo pueden sacar fotocopias y analizarlo para ponerlo aquí ustedes en los diarios. Primer mensaje angélico. Segundo mensaje angélico. ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? En una hojita nomás. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? Siempre laicos adventistas. Estos son los que hicieron los carteles ahí en Guatemala. ¿Y cuál es el mensaje del cuarto ángel? Bien sucinto, bien directo. Esto lo pusieron en los diarios y por eso es que ellos, ahí los adventistas ecuménicos, hermanos, adventistas nominales, desmienten el comunicado, porque no quieren saber nada con este tema. ¿Nosotros qué somos, hermanos? Tienen que ir preguntándose ustedes. Yo soy adventista ecuménico, soy adventista de la banana, como digo yo, soy adventista del general, soy así, el adventista de que acepto lo que me dice cualquiera. ¿Soy adventista de la línea Bullón? ¿O soy adventista del séptimo día, como Dios me está pidiendo, poniendo mi mente en las cosas del Señor? El Señor tiene una controversia con su profeso pueblo. ¿Por qué Él dice? ¿Por qué se gastó el Dios del cielo para decir con su profeso pueblo? Porque se cree que somos cuando no estamos siendo. Cuidado, hermanos, eso es muy peligroso y nosotros creemos que tenemos la verdad del cielo. Y sí, tenemos la verdad, hermanos, pero ¿y la estamos aplicando? Bueno,
Termino entonces con la apostasía omega, porque nos estamos yendo por la rama, pero es todo apostasía omega. Los principios fundamentales que se ha sostenido en la obra desde el siglo XIX serían considerados como error. ¿Cuándo es el siglo XIX? ¿Cuándo es el siglo XIX? 1800 en adelante. Denme un caso concreto, a ver cómo ustedes pueden decir, eso es verdad, yo lo he visto en tal lado. ¿Se acuerdan? ¿Quién ha estado diciendo que los principios fundamentales que se ha sostenido en la obra desde el siglo XIX serían considerados como error? Bueno, se está diciendo que ella sí, pero ¿quién? Por ejemplo, ¿se acuerdan de Desmond Ford? La famosa, ¿cómo se llama eso? La famosa apostasía de Desmond Ford. Desmond Ford dice que 1844 es irrelevante. ¿Por qué? Porque él le dice a la gente, lean la Biblia en Hebreos, el capítulo 9, versículo 12, y ustedes van a encontrar que dice que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿Saben una cosa, hermanos? Miente ese caballero. Porque el original nos dice así, el original dice que el Señor entró al lugar, al santuario, Él entró al santuario, y si quieren, al lugar santo, pero en el original dice el Señor entró desde que ascendió al santuario, pero Él como lo quiere tergiversar como hizo Leroy Froome, poniendo que tomó naturaleza caída, antes de la caída, cuando dice tomó naturaleza caída, Él le puso el antes y la cambió a la cita, ¿no? Entonces, eso es... En Estados Unidos, en Tacoma Park, de la sede dirigente de Estados Unidos, o sea, de lo que se conoce como Washington D.C. o el Distrito Capital. Y en esta zona tenemos aquí la primera imagen, que no es una pintura, sino que es una escultura en bronce, y fue presentada por vez primera en la reunión plenaria de cada 4 años en lo que se conoce como las reuniones de la Conferencia General, el Congreso Mundial de la Conferencia General, y lo que vemos aquí es un ángel, bueno, sería una angelina, en realidad es un ángel en forma femenina, y mostrando muy claramente partes de un cuerpo muy bien logrado por el escultor, pero que no tiene nada que ver con los ángeles del cielo. Este es un ángel totalmente de esta tierra, y más bien los que ustedes pueden encontrar en los cementerios actuales de cualquiera de los países latinoamericanos. Es un ángel que tiene toda la fisionomía femenina y que supuestamente es el ángel o uno de los ángeles de Dios. Vamos a seguir avanzando. Es en tamaño más grande que una persona normal. Le vamos a pedir a los que están alrededor que nos hagan un poquito de silencio, porque si no va a entrar todo en la filmación. Aquí lo que tenemos es al que se llama el Cristo de los Ares Krishna, o el Cristo cósmico, una pintura que pasa por todos lados y que los adventistas tienen por todos lados. Miren esa cara, no creo que sea del Cristo que ustedes y yo estemos esperando. Es el Cristo de la nueva era. Ellos le llaman The Christ, o sea, el Cristo que esperan que venga a esta tierra. Ahí ven todos los elementos del sol, el elemento de la presencia de un Satanás que se va a hacer pasar por Cristo y que ya le está preparando al mundo. Es una pintura que está en muchos lugares adventistas. Muy bien, seguimos allí, estamos acercándonos a la entrada principal de la sede de la Corporación de los Adventistas del Séptimo Día en Washington, allí en el estado de Virginia, en la zona cerca de Maryland, y tenemos en la entrada misma de la sede de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial, 3 banderas. La primera que están viendo ustedes aquí es la bandera estadounidense. Los colores dicen mucho: azul, blanco y rojo. Muy interesante porque son colores que en el estudio de la adoración satánica tiene mucho que ver. La otra bandera aquí es la bandera con la cruz, que se denomina la bandera cristiana. Y esta bandera del medio, de paso, esta bandera cristiana no es otra cosa que la bandera que llevaban en las cruzadas. Y esta bandera del medio, la vamos a ver un poquito más aquí en forma directa, es una bandera que tiene colores muy parecidos, si no idénticos, a los del Vaticano. ¿Y por qué está ahí, en el centro? Y porque ya en 2 de los últimos congresos a nivel mundial es el símbolo de Roma que fue plantado en el seno de todas las otras banderas,
y que se lo aplaudió y se lo laureó con la gente de pie en esas ocasiones. Aquí tenemos la entrada, hermanos. De paso, ustedes ven aquí unas tremendas antenas. ¿Sabían ustedes que en la sede de la Iglesia Adventista a nivel mundial corporativa, la CIA, la FBI y otras entidades tienen sus oficinas dentro de este lugar? ¿Qué hace la CIA, la FBI y el sistema ecuménico mundial con oficinas aquí adentro? Y hay gente que le va a decir, ¿y cómo saben? Ustedes no lo pueden demostrar. Pues hay muchas cosas que no se pueden demostrar, pero que son ciertas y que, bueno, nos van dando la pauta de qué es lo que está ocurriendo. Este lugar que ustedes están viendo aquí costó más de $30 millones para llevarlo a cabo, y ese costo sale de distintos patrimonios que con esfuerzo la hermandad a nivel mundial están mandando, y otros no tanto con esfuerzo, pero con capricho, porque quieren mandar sus diezmos a este sistema. Y esto es en lo que termina muchas veces. Termina en edificios así, termina en la Wendy, que es una empresa de hamburguesa en Estados Unidos, en la Boeing, con acciones a 30 y 40 años, como que si Jesús no va a venir en 30 o 40 años y hay que poner las acciones en una empresa que está destruyendo y creando armas de destrucción masiva. ¿Qué tiene que hacer el diezmo de la hermandad de una iglesia en esos lugares? Pero bueno, acerquémonos más adentro. En el hall, al entrar, están todas estas estatuas más grandes que el tamaño normal, y fueron preparadas para el último encuentro en Toronto por un escultor que quiso simbolizar la gente que estaban esperando la segunda venida de Cristo, o la unidad en la diversidad. Ahora, hermanos, vamos a mirar un poquito más de cerca cómo están esperando esta gente a Cristo. Este caballero acá, este hindú, está con todas sus colgajos allí. Esta está con sus aritos. Este indio o este chamán, ¿no es cierto?, el brujo, está preparado. Esta mujer parece que nunca leyó de la Reforma Pro Salud. Está allí, pero muy tremendo, ¿no es cierto? Bueno, pero son la gente que esperan la venida de Jesús. Del Jesús, como decíamos, el Cristo cósmico, no el verdadero Cristo, hermanos. Miren esto, ahí está la angelina, un poquito más de cerca. ¿Ustedes les parece que los ángeles que se tapan el rostro para adorar a Dios y los pies, y con el tercer par de alas vuelan, y que se inclinan a tierra cada vez que se menciona el nombre de Santo, 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 estarían vestidos de esta manera, hermanos? Esa no es una representación digna, ni santa y sagrada de un ángel de Dios. Por supuesto, el ángel de Satanás. Pero si es una sinagoga que se ha hecho guarida de todo espíritu inmundo. Miren ahí atrás, ¿ven ahí el nuevo logo? Ahí abajo, ahí atrás dice en la puerta, Adventista, Adventist, y no sé qué otra cosa, y el logo, que es el nuevo logo, que tiene que ver con la Iglesia Ecuménica, la unidad de la Iglesia Ecuménica Mundial, y el logo de los jesuitas, que lo tienen también muy parecido. Ahí tienen otra angelina, más provocativa. No vienen a buscar al pueblo de Dios, sino que quieren saquear el alma de todos los que dicen ser hijos de Dios. Hermanos, esto es una representación de parte de lo que está en una ¿cómo diríamos?, presentación de la segunda venida de Cristo. Mírenla acá. Eso está en la otra pared cuando uno entra a la izquierda, y es del tamaño más o menos de 2,5 metros. Ahí lo que ustedes ven en el centro es el supuesto Jesús. Miren, tiene la presentación de los rayos solares. Eso es, miren, y mitad cuerpo de este Cristo falso es cuerpo de mujer. ¿Se dieron cuenta? Cuerpo de mujer mostrando entre sus ropajes oh, hermanos, qué blasfemia, qué impresionante. Los hombres que están aquí, que son ángeles hombres, son ángeles negros. Pero ahí tienen una mujer, ahí tienen otra mujer, y todos ustedes se dan cuenta que son mujer porque les ha hecho realmente resaltar que son mujeres. Acá están casi desnudas, miren, es ahí, desnuda. Ahí le puso un poquito de ropa el que hizo esto. Bueno, en fin, hermanos. Y todavía siguen diciendo, no, pero hay que quedarse.
El que se quede, hermanos, como decíamos anteriormente, el Titanic se está hundiendo y va para el fondo de la mar. Hay una zona que yo no se las puedo mostrar en foto porque no saqué muchas fotos, pero es cómo dar el mensaje nuevo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Porque ahora, dicen ellos, ha cambiado el mensaje. Ahora hay un perfume que es el ser. En inglés, being es el ser. ¿El ser qué? El ser un apóstata, hermanos. Porque acá trae abajo el logo. Es increíble cómo se cambia todo, y bueno, es parte del cumplimiento de la profecía de Mensajes Selectos, tomo 1, página 239 a la 245, donde dice, se cambiaría nuestra religión. La esencia del ser, eso es espiritismo, hermanos. Acá entonces dice, porque nosotros somos a Dios o al mundo un aroma agradable de Cristo, y citan en la versión jesuítica, la versión nueva internacional, o sea, versión internacional nueva. Bueno, vamos a seguir. Esta es la primera iglesia que ordenaron mujeres en Estados Unidos. Interesante porque se habla de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el mensaje adventista, o mejor dicho, las doctrinas adventistas, son todas lo mismo. No son todas lo mismo, hermanos. En Estados Unidos se cree una cosa, en Sudamérica se dice que se cree otra, pero es lo mismo. ¿Cómo puede ser lo mismo si en Congreso General se escogió no ordenar mujeres? Y aquí es el primer lugar donde se ordenó mujeres, y ya van ordenando en Estados Unidos más de 500 pastoras. La iglesia de Sligo, la primera iglesia donde se reunieron todos hace unos meses atrás, el año pasado, si no mal recuerdo, o el antepasado, para tener una reunión no solamente ecuménica, sino de ver cómo hacer para promocionar la paz mundial. Y estaban un sábado por la tarde reunidos la iglesia Bahá'í, la iglesia espiritista, las iglesias de África, muchísimas iglesias, ¿cómo se llaman? Animistas, y ahí estaban todos reunidos para hablar de la paz. ¿Saben quiénes congregaron a toda esta iglesia y las metieron adentro de esa iglesia supuestamente adventista del séptimo día? Los adventistas de la Conferencia General. Interesante. Bueno, vamos a seguir avanzando. Esto que ustedes ven acá es ¿cómo me dijeron hoy? El CES, el CES o el... Es la casa más grande de Estados Unidos que vende libros adventistas supuestamente. Y se llama, porque le han cambiado el nombre, antes se llamaban ABC, o sea ABC. Ahora le llaman libro y comida de salud, o comidas saludables. Y entonces se llama Potomac Adventist, y una T grande que es a forma de cruz. Y ustedes dirán, ¿y por qué las cruces están tan preeminentemente expuestas en todo lo que está haciendo el adventismo corporativo y nominal? ¿Saben por qué? Porque el tema de la cruz, el tema de las distintas... Miren ahí lo que hay enfrente, ahí está el pastor Leonardo Robles con su esposa, un fiel siervo de Dios, por supuesto, laico. ¿En dónde él está? Vamos a la próxima. Está en otra de las muchas estatuas que se están condicionando al pueblo adventista con las estatuas. La cruz, las estatuas, porque la adoración a los ídolos, y porque la adoración a las estatuas y a María y a todos los distintos ¿cómo se llaman? Los apóstoles, está preparando un pueblo que cuando ellos aparezcan diciendo que han venido de la ultratumba o que han venido del cielo, la gente los va a aceptar. Ahora miren a ese Jesús, mis hermanos. Es totalmente lo que están acostumbrados a las imágenes católicas. Eso es católico puro. Pero está bien, el hombre que hizo eso está siendo utilizado por el enemigo, pero con mucha capacidad artística. Me van a decir que no. Hasta las venas y las arterias, tremendo. Ahora nos vamos adentro, hermanos, y ahí está la gran Babilonia. Eso está tremendo, hermanos. Y no la llamamos la Iglesia Adventista Babilonia, porque no es Babilonia. La Iglesia Adventista es la representación de Jerusalén, acuérdense de eso, y es una prostituta, dice la Biblia. Así que no es Babilonia, sino que es una hermana de Babilonia. Pero miren lo que están vendiendo adentro de los CES en Estados Unidos. Están vendiendo las togas sacerdotales. Y se la están poniendo la mayoría de los pastores en Estados Unidos para predicar, para tener sus encuentros ecuménicos. Y ustedes dicen, ¿y por qué se están poniendo esas cosas? Y porque, bueno, se han ido apegando al mundo. Dice, ahí está el pastor Leonardo Robles al lado de una toga.
y me decían los hermanos, apúrese, apúrese, que nos van a sacar corriendo porque tienen muchas cámaras acá escondidas. Y yo le digo, y la mía es una más, vamos a sacar toda la foto que podamos. Miren acá, hermanos. Estos son los himnarios que están vendiendo como parte de una concientización al domingo. El nuevo himnario bautista nacional. ¿Qué hace el himnario bautista nacional? Bueno, pregúntenle a ellos. ¿Y qué hacen estos grupos de rap y de rock allí adentro de la casa que supuestamente tiene que vender material que eleve a nuestra juventud, hermanos? Esto es algo que me da pena hasta mostrarlo y quiero mostrarlo rápido. Mary, miren ustedes, dice increíble, y la verdad que sí, hermanos, eso es increíble que esté ahí adentro. María, dos mujeres negras que son mujeres totalmente mundanas y que no son ni creyentes en el adventismo, ahí las están promocionando. Miren a esta otra, Michelle Williams, unas pintas, hermanos, que los ángeles se tapan los ojos y lloran. Miren esa, hermanos. Todo adentro, Miren ese rostro. Parecido al rostro de uno que vi por ahí, una fotocopia que salió de la internet, que está hablando de cómo no creer en el espíritu de profecía. En los mismos ojos de un tal pastor conocido por toda Latinoamérica. Son los mismos ojos, hermanos, Son los mismos ojos. Y ahí dice una concusión universal, o sea, confusión universal. BBJ, un hombre que es rapero y que va en contra de todo lo que es el mensaje adventista y el mensaje de los tres ángeles. Angie Winans, enseñándole un video que ellos tienen ahí, que lo promocionan, enseñándole a los niños a cantar. Y miren lo que tiene colgado en el lóbulo de la oreja la doña esta. Tiene colgada la representación de la cruz espiritista, que es la cruz invertida o la cruz sexual. Increíble, hermanos. Pero ahí lo tenemos al pastor en otro. Eran tantas las abominaciones, como le dijo el Señor, mira más adentro en Ezequiel el capítulo 8, que el pastor y yo estábamos anonadados y lo único que podíamos hacer era sacar fotos, hermanos. Bueno, ahí dice, es increíble creer en esto, la canción de esa mujer. Increíble creer en esto, pero tienes que creer, ¿no? Yolanda Adams. Otra. Bueno, ahí el pastor fue a otro lugar donde están promocionando panderetas o panderos para ir condicionando al nuevo adventismo. De paso, en Estados Unidos hay varias iglesias que son adventistas. ¿Cómo se llaman estos que cantan y que... no es corporativo, sino del otro? Sí, no, pero... Cuando cantan lo que los católicos ecuménicos, ¿cómo se los llama? Los católicos carismáticos. Hay varias iglesias que se están llamando Iglesia Adventista Carismática, en las cuales hacen lo mismo que hacen los pentecostales, se tiran al piso, adventistas supuestamente, y hablan en lenguas, mis hermanos. Entonces ya están condicionando a los adventistas a comprar panderos, a cantar. Y bueno, lo más triste del caso es que están condicionando a todo este pueblo a guardar el domingo y a creer en los espíritus. Y seguimos avanzando. Miren esa carita, hermanos. Después no se entiende por qué es que los jóvenes se están queriendo pintar los pelos y ponerse ropa rara. Eso es lo que se está promocionando en la casa de la Biblia, supuestamente. El tabernáculo y el coro que canta Eres feliz, tienes que estar alegre y suelto, de Brooklyn. Un coro totalmente mundano, celebración y ecuménico, no adventista. Pero no importa. Lo que el pastor tiene allí, hermanos, en la mano, yo no se los pude traer, lo tengo en la casa y lo tengo por allí guardado también en otros lugares. Eso que ustedes ven ahí, si yo pudiera traerles ahí abajo, miren, no lo van a poder ver, pero yo lo puedo, si lo hago más grande, ahí dice Potomac Adventist Book y Health Food Store, o sea, la casa adventista del libro religioso y de las comidas sanas, un catálogo que es el que están dando ahí mismo donde estábamos, porque nosotros lo conseguimos al frente. ¿Saben lo que dice en esa cruz, que es una cruz totalmente satánica? Es una cruz católica y es una cruz jesuítica. Eso que tienen ahí es el nombre de los tres dioses falsos o de la Trinidad satánica. IHS,
los nombres de Osiris y de Isis y de Semíramis. Ahí está, hermanos, y ahí está, ¿no es cierto?, un logo de la iglesia. Ustedes abren ese catálogo y saben lo que tiene adentro ese catálogo. Lo primero que ustedes encuentran es a un monaguillo prendiendo las velas, que es la representación del trabajo que se hace en una misa. Y ustedes dicen, ¿y qué? ¿Y en ese catálogo adventista venden rosario? Venden rosario, venden los platillos para... Ahí ya llegó la traffic. Junto con una monja, ahí atrás, él lleva el nombre del Vatican City, o sea, la ciudad del Vaticano, porque en los 2 últimos congresos de la confusión general, porque no es otra cosa que una confusión, hermanos, llevan y plantan la bandera del Vaticano, supuestamente como que es un lugar donde hay presencia adventista. Ustedes saben que todas las banderas que presentan allí, en esos desfiles de bandera, es porque la iglesia adventista ha llegado hasta ese lugar. ¿No será al revés, hermanos? ¿No será que el Vaticano ha llegado a la iglesia adventista? Porque aquí la bandera del Vaticano fue plantada en el medio de todas las otras banderas. Y cuando eso sucedió en los últimos 2 congresos, toda la concurrencia, o la mayoría de la concurrencia, se paró a ovacionar con aplausos y silbatos y gritos y gemidos la puesta de la bandera en el centro de todas las otras banderas. ¿No les hace pensar un poquito eso, que se están cumpliendo las profecías? Hay varios que han dicho que eso es la puesta de la abominación desoladora. Algunos entendemos que es parte de, pero no es totalmente la abominación desoladora. Pero ya empieza, ¿no es cierto, mis hermanos? Y después tenemos aquí, la última que quisiera mostrar, es la cara de este caballero aquí. ¿Ustedes lo conocen? Bert Beach es el que hace poquito renunció después de casi 32 años de estar como secretario de el Concilio Mundial de Iglesias. Y él, a la vez, uno de los subsecretarios de la Corporación Adventista del Séptimo Día. Y hermanos, cuando él renuncia, él pide que sea otro adventista el que tome su lugar. Y el pastor, supuestamente pastor Tetz o Getz, es el que tomó su lugar, otro adventista, como secretario del Concilio Mundial de Iglesias. Hermanos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y todavía tienen la osadía de decir, no tenemos nada que ver, nosotros no somos miembros del Concilio Mundial de Iglesias. Directamente, ahí miren, las banderas que tienen ahí son interesantes, la americana, yo no sé si esa sea la cubana o la chilena o la china, pero bueno. Esto salió en la revista adventista, ¿no es cierto? Y lo llaman, miren cómo lo llaman. Bert Beach es el embajador adventista. Oh, embajador. ¿Qué se está haciendo al enviar embajadores de todo el mundo al Vaticano? Se está reconociendo que ese es un poder que está por encima de todos los otros, porque ellos no reciben otra cosa que directamente aquellos que aceptan o sea, ¿ustedes sabían si los laicos hemos mandado algún embajador al Vaticano? Yo no creo, o sea, por lo menos a nivel familiar yo no he mandado ningún embajador al Vaticano. Aquí tenemos a otro puente. ¿Saben este puente? Se llamó y se sigue llamando, creo que no murió todavía, Billy Graham. El gran puente que usaron los católicos para atraer a los hermanos separados al nuevo catolicismo a partir de 1962 en el Concilio Vaticano II. ¿Y saben a quién están usando ahora para traer a los hermanos separados adventistas hacia lo que la sierva de Dios lo vio como qué? En ese sueño impresionante de testimonios para la iglesia, tomo 1, 268. Ella dice, vi que venían de 2 en 2 los pastores y gente que yo conocía, ¿de dónde? De la Battle Creek. Y caminaban en forma de procesión católica. Y traían crucifijos en sus manos y cañas y palos. Y entonces dijeron, esta casa está proscripta, la casa de la hermana White. Ella estaba mirando desde adentro y no entendía nada. Y entonces dice, porque han hablado contra nuestra santa orden. ¿Una orden? Solamente en el catolicismo hay órdenes, y hay una orden que se llama la orden adventista, hermanos, ¿sabían? Es la santa orden de los adventistas nominales que han caído, y ahora están usando a un caballero llamado Alejandro Bullón como el conector o el puente, como lo hizo con los protestantes. Alejandro Bullón lo está haciendo con los adventistas para traerlos nuevamente a la
sede de Roma. Hermanos, creo que